¿Acaban de llegar o ya se iban? Bueno, yo decía hasta el cuándo. Calma. Entonces, sí les va a dar tiempo de ver el partido todavía. Sí. Entonces, primero que nada, mucho gusto. Mi nombre es Dasher. Mi grupo y yo vamos a exponerles sobre las constituciones, todas las que han existido durante la historia. Bueno, no todas, porque si no, no nos va a dar tiempo de ver el partido. Entonces, para que así nos dé tiempo, solo vamos a remarcar algunas más importantes. Una de esas es la mía, la Constitución de Bayona, la de 1808, la primera Constitución española. Entonces, esta Constitución marca un antes y un después en nuestra área, las llamadas las Indias, lo que ahora se conoce como América, todo el continente entero. Esta Constitución surgió, primero que nada, porque en Francia los reyes fueron nombrados de una manera que a la gente no le agradaba mucho. Entonces, el señor Napoleón Bonaparte hizo un golpe de estado, o como lo llamaban en ese tiempo, un motín para sustituir al rey. Adivinen quién fue. Ya saben cómo es política, ¿verdad? Entonces lo suplantaron por una persona que no es tan conocida, su hermano José Napoleón. ¿Alguien aquí se llama José? Lástima. A ver si revisaban para ver si eran franceses. ¿Algún chef? Entonces, volviendo al tema, cuando su hermano José tomó el reino, dividieron España de Francia. Entonces, en ese tiempo, Napoleón y su hermano José decidieron hacer algo entre los dos, crear una constitución llamada Constitución de Bayona. En esta constitución lo más importante que remarca es la diferencia entre la monarquía y muchos más efectos, variantes para una mejor solución. Entre estos estaban de que ahora los esclavos ya no iban a ser tan esclavos, pero bueno, seguimos. Entonces, otro mejor punto es que en esta también se remarcó libertad para España y para sus ciudades o sus pueblos, que luego remarcó aquí en Centroamérica, ya que el impacto de una revolución allá fue como un efecto bola de nieve que remarcó atrás y luego adelante y luego remarcó aquí y luego allá, etc. Entonces, después de eso surgió un gran cambio, y fue que ahora España iba a ser libre, separado de Francia, y a esto le llamaron la Revolución Española, que por cierto, si no estoy mal, fue ayer. Entonces, basta de chachara porque si no, no da tiempo de ver el partido, y lo digo con mi siguiente compañero. Muchas gracias. Dando continuidad un poquito acerca de la historia, pero haciendo ya un poquito más apertura acerca de lo que es la Constitución como tal, vamos a entrar a conocer la Constitución de Cádiz, que es la Constitución de 1812. Esta Constitución es importante porque aquí vamos a ver una clara apertura, o ya a conocer un poquito más de lleno, digamos, lo que es la apertura de la puerta de las nuevas constituciones. Como pudieron ver en la Constitución de Bayona, ya la de 1824 que acaba de mencionar Dasher, esta Constitución es un poquito con relación a nosotros, cómo nos afectó esta Constitución. Ahí, por ejemplo, los ciudadanos eran llamados súbditos, porque nosotros estuvimos siempre, pues, como fuimos colonizados, esta Constitución todavía a nosotros nos hacía ver como súbditos. Pero en la Constitución de Cádiz de 1812 hay un cambio trascendental, y aquí ya no somos súbditos de la corona, sino que aquí somos ciudadanos españoles. ¿Verdad?
que fue lo que se trató de formalizar con esta constitución, con la constitución de Cádiz. Obviamente esto no a todos les parecía muy bien, porque como podrán saber, esto demeritaba un poquito, digamos, el alcance que tenía la corona o cómo se venía dando ese control sobre las Américas, como lo acaba de mencionar mi compañero. Pero también abre, por ejemplo, la Constitución de Cádiz abre la puerta a los primeros, nuestros primeros derechos. Por ejemplo, aparte de que ya no éramos súbditos, sino que éramos ciudadanos, ¿verdad? La Constitución de Cádiz lo que decía era que todo país que era controlado por la corona, incluidos todas las Américas, nosotros, ¿verdad?, éramos ciudadanos españoles. Entonces eso quiere decir que si la corona controlaba, por ejemplo, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, eran ciudadanos españoles. Obviamente no a todos les convenía esto, porque creaba nuevas libertades hacia los ciudadanos que se consideraban ahora también españoles. Entonces, esta constitución de Cádiz se llama Cádiz porque fue precisamente promulgada en una de las ciudades españolas, que en ese entonces pues era la ciudad de Cádiz, alejada de lo que era el Imperio Español, también del Imperio Francés. Luego de esto vamos a pasar también a la Constitución de 1824. Esta Constitución pues ya tiene otros cambios que nos favorecen un poco más. La Constitución de Cádiz, por ejemplo, esta fue derogada de momento por el señor José Fernando VII. A él, como les digo, esta Constitución de Cádiz no le convenía en lo absoluto, porque, como les estaba mencionando, demeritaba bastante cómo se venía trayendo la corona, el control sobre los países latinoamericanos. Entonces, como a él le afectaba, la derogó. Y entonces entra en vigencia, por ejemplo, esta Constitución de 1824, después de varios cambios que se dieron en esta Constitución. Entonces, ¿qué nos trae la Constitución de 1824? La Constitución de 1824 es una Constitución que nos hace ver como una federación centroamericana. Acá, en esta Constitución, nosotros dejamos de formar parte no solo de la corona española, sino que también vamos a dejar de ser parte del territorio mexicano, que era en ese entonces el territorio de Chiapas, México. Entonces, separados nosotros de estos dos controles, vamos a formar una federación, que es la Federación Centroamericana. De aquí es en donde nace la Constitución de 1824, un 22 de noviembre. ¿Ya? Esta Constitución, ¿qué nos trae de positivo esta Constitución, a diferencia de la Constitución de Cádiz, que ya nos había elevado a un plano distinto? La Constitución de Cádiz, digamos, inicia un movimiento revolucionario con ideas distintas, en donde se van materializando en la Constitución de 1824. ¿Cómo se realiza esto? Porque nosotros tenemos, por ejemplo, libertad de expresión. Eso en ese entonces era casi imposible. Hablar mal de la corona era imposible. Hablar mal de un español no se podía. Pero a partir de esta Constitución, las personas tienen el derecho de tener libertad de expresión. Y eso es sumamente importante, porque de aquí se crean dos periódicos sumamente importantes para la época, en donde posteriormente van a nacer partidos políticos, en donde también con esta Constitución se nos da a nosotros la posibilidad de voto, no como lo llevamos ahora, obviamente, ¿ya? Porque todo tiene un proceso, como van viendo un poco en la historia, pero aquí ya se permite el voto. Por ejemplo, ya por ejemplo, una región en donde habían 1000 pobladores representaban un voto. No es como ahora que un voto hace la diferencia, nuestro voto hace la diferencia. En ese entonces tenían que ser 1000 personas las que votaran, y eso hacía un voto a favor
de cualquier cosa que nosotros estuviéramos solicitando. Pero entonces, como ven, ya éramos ciudadanos, ya no éramos súbditos, ya teníamos libertad de expresión, que es otra situación sumamente importante, y también teníamos el derecho a voto. Aparte de que esta Constitución también nos da la separación de poderes, que también es sumamente importante para nuestro Estado, porque esto encamina a Guatemala al siguiente paso que posteriormente se va a dar, que es Guatemala como una república. Mientras tanto, con esta Constitución, ya tenemos que entender que hasta este entonces, hasta en este momento de la historia, Guatemala era una federación. La capital de la Federación Centroamericana, que en ese entonces estaba compuesta, a ver si alguien sabe. La Federación Centroamericana estaba compuesta por Guatemala como capital, Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Eso era la Federación Centroamericana. Era una unidad como tal, unidas, pero en ese momento unidas frente a la separación que se dio en el momento de la corona, tanto la corona española como la independencia de México. Aquí fueron dos situaciones que trajeron a la federación para que Guatemala se encaminara al siguiente paso que le corresponde a mi compañera Lotero. Ya se quiere ir, ¿verdad? Ya están desesperados, pero vamos a ser breves y concisos en esta mañana. Antes de la Constitución, sabíamos de que existía un rey, ¿verdad? No existía la Constitución, sino que era un rey quien gobernaba. Ahora en la Constitución, ¿quién es? Que si no se respeta la Constitución, ¿verdad? Tienen que pasar por la Constitución cuando van a tomar un decreto, ¿verdad? Nuestra Constitución es bien amplia, está formada por 280 artículos, ¿verdad? Y ahorita les voy a leer yo acá. La Constitución de 1825 y 1851 son dos documentos fundamentales en la historia constitucional del país. Ambas reflejan momentos políticos muy diferentes. La primera representa los ideales liberales después de la independencia, mientras que la segunda refleja el fortalecimiento del régimen conservador encabezado por Rafael Carrera. Comprender estas constituciones permite entender cómo ha evolucionado el Estado guatemalteco durante el siglo XIX. Después de la independencia de Centroamérica, el 15 de septiembre de 1821 surgió la necesidad de organizar públicamente los nuevos estados. En 1823 se creó la República Federal de Centroamérica, donde cada estado podía elaborar su propia constitución. Ya cada estado podía elaborar su propia constitución. Representando el Pacto Federal, Guatemala prolongó su primera constitución en 1825, inspirada en ideas liberales como la libertad, la igualdad, la división de poderes. Sin embargo, las luchas entre liberales y conservadores provocaron la desintegración de la federación. Más tarde, Rafael Carrera concibió un gobierno conservador y cuando Guatemala se convirtió en república independientemente en 1847 surgió la necesidad de una nueva constitución aprobada en el Acta Constitutiva de 1851. La Constitución de 1825 fue la primera constitución propia del Estado de Guatemala. Sus principales principios fueron la soberanía del Estado, la división de poderes, la protección de los derechos de los ciudadanos, la organización republicana, el respeto a la Federación Centroamericana, reconoció importantes derechos individuales, entre ellos la libertad personal. Cada uno de nosotros sabemos que tenemos esa libertad personal, ¿verdad? Libertad de que podemos hablar, podemos hablar. Usted llega y le dice a su mamá, mamá, mira, esta chica me dio un beso, y así está en la libertad, ¿verdad? Porque ahora dice que a la chica le roban los besos a los chicos, ¿verdad? Sé que me estoy saliendo un poco del contexto, vamos chicos, mira. Entonces, tenemos la libertad de expresarnos ante las autoridades también, ¿verdad? Muchas veces hay personas todavía que dicen, ¿será que puedo hablar que están haciendo esto? O sea,
claramente nos dice que tenemos el respaldo de que podemos hablar. Usted no tenga miedo de presentarse ante la autoridad y decir, ¿será que me van a escuchar? Tenemos derechos a ser escuchados. Mucha gente pasa tantas dificultades porque no tiene esa libertad de expresarse. Usted como mujer o como caballero tiene esa libertad de llegar ante la autoridad y poder expresarse, decir esto y esto. Es que fulano tiene más que yo, nadie es más, todos somos iguales, ¿verdad? Y la ley nos ampara a todos por igual. Nosotros somos los que tenemos que tomar esa decisión de hablar. Ya no tenemos que callar, sabemos de que tenemos la libertad de expresar. El artículo 5 de la Constitución también nos habla acerca de que podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíbe. Todo lo que la ley nos prohíbe. ¿Y qué creen ustedes que la ley no nos prohíbe? Asesinar. ¿Perdón? Asesinar. No nos prohíbe la ley. Podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíbe. Podemos salir a hacer manifestación, sí, pero siempre y cuando no hacer relajo, ¿verdad? Pero aquí nosotros los guatemaltecos no somos relajeros, ¿verdad que no? Para nada, nosotros nos mantenemos, ¿verdad? Entonces, podemos manifestarnos, nos vamos, tenemos la libertad, pero siempre y cuando respetar nuestras autoridades. Porque si salimos a la calle y echamos de relajo, vamos a parar ahí en tribunales, ¿verdad? Entonces, sí podemos hacer muchas cosas que la ley no nos prohíbe, que no se les olvide el artículo 5 de la Constitución de la República de Guatemala. Ahí tenemos nosotros derecho, ahí nos habla, es como, yo sé que cada uno de ustedes también conoce la Biblia, es como leer la Biblia, usted lee y dice, el artículo tal y tal, esto me ampara. Buscan los artículos y verdad que ahora la tecnología también ha avanzado, que nos ayuda muchísimo la tecnología, ¿verdad? O acá no usan la tecnología. Es necesario, ¿verdad? La tecnología. Y para los que no las usan, pues un aplauso, ¿verdad? Porque usamos directamente en nuestra cabecita. Pero sí, la tecnología es muy importante, ¿verdad? Igualdad ante la ley, lo que les acabo de decir, todos tenemos igualdad ante la ley, derechos de propiedad y las garantías judiciales. También organizó el Estado entre poderes, el legislativo, el ejecutivo y judicial. Yo creo que se está poniendo atención porque se le van a hacer unas preguntitas acerca de la Constitución. La Constitución de 1851 fue elaborada durante el gobierno conservador de Rafael Carrera. Su objetivo principal fue fortalecer el orden y la estabilidad. Después de muchos años de conflicto, sus principales características fueron el fortalecimiento del poder ejecutivo, reconocimiento de la religión católica como religión oficial, mayor participación de la Iglesia en los asuntos públicos, creación del Consejo del Estado como órgano asesor del presidente. La organización política quedó integrada por Presidencia de la República, Consejo de Estado, Cámara de Representantes, Poder Judicial. Esta Constitución permitió concentrar más poder en el presidente y fortaleció el gobierno de Rafael Carrera. La Constitución de 1825 tenía una ideología liberal, la Constitución de 1851 era conservadora. Muy buenos días, vamos a continuar con un poco de la historia, pero antes, para que nos despertemos un poquito y que no estemos tan aburridos, ¿quién me puede decir? La compañera acaba de mencionar qué tipo de gobierno era el de Rafael Carrera. ¿Quién dijo conservador? ¿Cuál es tu nombre? Pásate, vamos a regalar una constitución porque estás poniendo atención. A que se estén poniendo atención, les vamos a estar entregando una constitución, ya que como decía la compañera, esta constitución pues es como la Biblia de nuestro estado, ¿verdad? Pero continuando con la historia, ahora vamos a hablar un poquito sobre la Constitución de 1879. Esta Constitución fue instaurada por el gobierno de
Justo Rufino Barrios en la llamada reforma liberal. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces ya el nuevo gobierno ya no era conservador, sino que era liberal. ¿Qué pasó con esta constitución? Acá se instauró lo que es el Estado laico. Quiere decir que se separó la iglesia del Estado, porque anteriormente, como bien escucharon, la iglesia tomaba parte de las decisiones políticas del país. Sin embargo, en esta constitución pues ya se separó esa ideología y se instauró un gobierno centralista. ¿Qué quiere decir? Que ya los gobiernos locales ya no tenían poder, sino que el poder se centró en un solo gobierno. Además de esto, en esta constitución, pues que fue promulgada el 11 de diciembre de 1879, como les mencioné, se instauró un Estado laico. Esto también permitió que la educación dejara de ser católica, y esto permitió que dentro de la educación pues ya no tuviera que ser obligatorio instalarles un credo o alguna creencia religiosa. Ya cada quien tenía libertad de religión. Aparte de esto, pues también en esta constitución se hizo obligatoria la educación primaria. También adicional se hizo división de poderes en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y también uno de los aspectos importantes de esta constitución, y que creo que en las constituciones de más adelante nos vamos a dar cuenta de lo importantes que fueron, puesto que en esta se consideraban ciudadanos únicamente a las personas que sabían leer y escribir. ¿Qué pasaba con esto? Que acá ya no se consideraba ciudadanos a todos los que eran de las poblaciones indígenas, que como bien sabemos anteriormente pues la mayoría eran analfabetos. ¿Qué pasaba con esto? Que ellos no tenían derecho a voto, puesto que no eran considerados como ciudadanos, y esto hacía que el poder se centrara únicamente en las personas que tenían ¿cómo les podría decir? Como más poder económico. También se consideraban ciudadanos las personas mayores de 21 años, pero como les mencioné, que pudieran leer y escribir. Aparte de eso, eran ciudadanos los que pertenecían al ejército siendo mayores de 18 años, o las personas mayores de 18 años que tuvieran un título literario que hubiera sido otorgado por algún establecimiento nacional. Adicionalmente también, como les mencioné, se separó la educación de creencias religiosas, y también se le otorgó el poder más que todo al presidente. Esta constitución sufrió 8 reformas. De las 8 reformas, solamente 2 fueron para poder rescatar los derechos sociales, ya que la mayoría solamente eran con fines personales, puesto que los presidentes que estaban en ese entonces, que se hicieron estas reformas, lo único que querían era como que ampliar el tiempo presidencial, esto con el fin de poder tener mayor tiempo al poder. Fueron pocos los gobiernos que realmente se enfocaron en hacer cumplir la Constitución, donde ellos pudieran tener un mandato presidencial corto, puesto que obviamente ellos querían seguir ostentando este poder. Adicionalmente, en esta Constitución también la mayoría de los gobiernos, desde 1879 hasta 1944, que fue cuando esta Constitución estuvo vigente, se caracterizaron más que todo por otorgar concesiones. Le otorgaban concesiones. ¿Alguien sabe qué es una concesión? Una concesión es lo que los gobiernos le otorgaban a personas extranjeras. Por ejemplo, hay una empresa muy conocida en la historia que fue una bananera en Izabal. Ellos le otorgaron la concesión a personas extranjeras, pero la mayoría de estas concesiones eran para empresas y personas, como yo les mencioné, del extranjero, y la mayoría pues
eran en perjuicio de los intereses de la nación. Más que todo era para enriquecimiento de estas personas y de los gobernantes, ¿verdad? Adicionalmente en esta constitución pues se otorgó también o se instaló también lo que es el derecho a la libre expresión y también se instaló lo que es una garantía constitucional que es la conocida exhibición personal. Esto con el fin de que no hubieran detenciones ilegales y que las personas no fueran detenidas arbitrariamente. Vamos a continuar con la historia con la siguiente compañera. Como les comenté, a quienes nos estén poniendo atención se les agradece y adicionalmente pues se les va a premiar con constituciones a quienes nos puedan responder algunas preguntas. Gracias, compañera. Buenos días, jovencitos y señoritas. Para despertar un poquito, como dijo mi compañera, ¿verdad? Vamos a hacer un poquito de movimiento, que es lo que nos gusta a los jóvenes, ¿verdad? Tal vez nos sentamos ahí un poquito y empezamos como a querer dormirnos y todo eso. Entonces, solo es una pequeña actividad de 2 minutitos, no nos va a llevar más y solamente es para volver a retomar el tema, ¿verdad? Para que pongamos un poquito de atención, que así como ustedes que están aprendiendo en esta gran institución y todo eso, pues nosotros también somos estudiantes de la Facultad de Derecho y también estamos en ese proceso de aprendizaje, ¿verdad? Y como todos los días se aprende, aprendemos de todas las actividades, de todas las formas y partes que tengamos que hacer, ¿verdad? Tanto nosotros aprendemos de ustedes como ustedes también. Esperamos que todos se confunden menos si las chicas o los chicos, ¿verdad? Vamos a ver, porque dicen que las mujeres tenemos un séptimo sentido, ¿verdad? ¿O no? Pero los varones también tienen ahí también lo suyo también y todo eso. Vamos a ver entonces cómo es que nos acomodamos ahorita. Entonces, para hacer una muestra más o menos, entonces vamos a decir, por ejemplo, si yo digo parados, pero con movimiento así rapidito, ¿verdad? Entonces, si yo vuelvo a decir parados y alguien se sienta, ahí es donde vamos a ir viendo quiénes son los que tienen menos retentiva a la hora de seguir instrucciones, ¿sí? Vamos, pues entonces ahora, sentados, sentados, parados, 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 sentados, sentados, parados, 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 sentados. Ahora lo vamos a hacer un poquito más rápido porque yo veo que la mayoría pues estamos bastante bien en el seguimiento de las instrucciones, ¿verdad? Ahora, sentados. Muy bien, ¿verdad? Como que se pone un poquito más emocionante la situación. Muy bien, entonces sentados, parados, parados, sentados, sentados, parados, parados, sentados, sentados, parados, parados, sentados, sentados, sentados. Muy bien, un aplauso para todos. La mayoría estamos en la misma, ¿verdad? Ahí en la disposición de las instrucciones. Bueno, sigamos, jovencitos. Entonces, el día de hoy, pues, mi nombre es Mayra Soto y vengo a compartirles y desarrollar el tema de las constituciones o la Constitución de la República de 1945 y 1956. Para iniciar vamos a dar una pequeña introducción, ¿verdad? Y vamos a decirle que es importante destacar que estas dos cartas magnas representan dos proyectos de nación totalmente opuestos, ¿sí? La primera nace de una revolución popular que busca ¿verdad? La justicia social y la democracia, mientras que la segunda surge de un movimiento contrarrevolucionario que lo que prefiere o lo que quiere hacer es votar todas estas transformaciones, ¿verdad? Entonces no sé si vamos entendiendo una con otra, ¿verdad? Opuestas, porque mientras en una pues se buscaban todos los derechos por la igualdad, en la otra lo que vino es a votar todas esas transformaciones. Vamos a iniciar hablando de la Constitución de 1945. Esta fue promulgada el 11 de marzo. Esta Constitución significó el quiebre más importante del siglo XX. ¿Por qué? Porque interrumpió el viejo orden legal que venía desde 1879 y que había permitido las dictaduras de Estrada Cabrera y Jorge Ubik. ¿Cómo nace esta Constitución de 1945?
Esta nace tras el triunfo de la Revolución del 20 de octubre de 1944. La Junta Revolucionaria disolvió la Asamblea Uriquista y convocó a una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Esta nueva asamblea se desarrolló en un ambiente de mucha efervescencia ideológica, ¿verdad? Porque estaba influenciada por las constituciones de Weimar de 1919 y la mexicana de 1917. Otra situación bien importante con la Constitución de 1945 fue el freno al Poder Ejecutivo. ¿Qué significa eso? Tras 14 años de dictadura, la Junta vino y pudo, ¿verdad?, ponerle freno al presidente. ¿Qué significa eso? Se introdujo en esta Constitución la introducción de la interpelación de los ministros. ¿Qué significa? Que todo funcionario del Ejecutivo estaba obligado a rendir cuentas directamente ante el Congreso. Además, también se promovió el principio de alternabilidad en la presidencia, ¿verdad?, como algo intocable. Incluso la misma Constitución dejó claro que si en algún momento este principio se violaba, el pueblo tenía derecho a la rebelión, ¿verdad?, o a pronunciarse de esta forma, porque ya estaba plasmado en la Constitución este principio, ¿verdad? Ya con esto se había logrado en esta Constitución. Ahora entramos a lo que es la Constitución de 1956. Esta se decretó el 2 de febrero y al llegar al poder la nueva Junta convocó a una Asamblea Nacional. Aquí hubo un pequeño detalle bien fundamental, ¿verdad? Lo que pasó es de que esta asamblea estaba integrada en su totalidad por diputados que estaban afines al nuevo régimen. Y esto estaba siempre en mucho ambiente de persecución política, ¿verdad? Esta Constitución de 1956 tenía como objetivo revertir todas las transformaciones que se habían logrado en la Constitución de 1945. Es por eso que yo les indiqué al principio en la introducción que eran dos polos opuestos, ¿verdad? Una contravenía a la otra. Lo que se había logrado con la primera, pues en la segunda pues se quiso la mayoría, ¿verdad?, ya deshacer o anular en su totalidad. Aquí hubo algo bien importante en esta Constitución de 1956. Se dio un giro conservador en materia religiosa. ¿Por qué? Porque se le dio a la Iglesia Católica la personalidad jurídica. También se autorizó el culto, ¿verdad?, público, y también, ¿verdad?, lo que es bien importante, se admitió la enseñanza religiosa optativa en las escuelas públicas. Y para cerrar, ¿verdad?, como conclusión, podemos decir que ambas constituciones, ¿verdad?, son el reflejo de todo lo que ha tenido que pasar Guatemala a nivel político y social, ¿verdad?, lo que la ha marcado desde un punto o del otro, ¿sí? En la primera, la de 1945, la Constitución buscaba o nos vendía o teníamos por el, ¿verdad?, objetivo una patria ideal, ¿verdad?, y justa. Mientras que la de 1956 se vino todo abajo ya después, ¿verdad?, de la persecución ideológica y siempre seguida por tantos intereses, ¿verdad?, que hasta a la actualidad, pues, en algunas situaciones, pues todavía podemos ver en algunos ambientes, ¿verdad? Entonces esperamos y espero que les haya quedado un poco claro y gracias por su atención. Buenos días a cada uno de ustedes. Continuando con el cronograma, yo les voy a hablar sobre la Constitución de 1965 y la actual, que es la de 1985. Antes de comenzar, ¿alguno de ustedes sabe o tiene una idea de qué es una Asamblea Nacional Constituyente? Una Asamblea Nacional Constituyente es un órgano que se elige por voto popular. ¿Qué quiere decir? Un grupo de personas, o en un grupo, no que un grupo selectivo, vota por ¿cómo les digo? Vota por, digamos,
aprobar o crear una constitución. Ahora que entré un poco en contexto, la Constitución de 1965 fue promulgada el 15 de septiembre de 1965. Esto fue durante el gobierno de Efraín Ríos Montt. No, perdón, tengo que esperar azul. Esta Constitución entró en vigor el 5 de mayo de 1966. Asimismo, esta Constitución contiene 271 artículos y 11 disposiciones transitorias. Esta Constitución no fue muy conocida, o bueno, no tuvo mucho entrada en vigor, ya que el 23 de marzo de 1982 fue derogada durante el golpe de Estado de Efraín Ríos Montt. Les quedó claro esa parte del cronograma. Ahora les voy a hablar sobre nuestra actual Constitución, que es la de 1985. ¿Alguno de ustedes sabe o tiene una idea de cuántos artículos contiene esta Constitución? A diferencia de la de 1965, esta Constitución contiene 281 artículos y 22 disposiciones transitorias. Como ven, ya sube el número de artículos y ya no son 11, sino que son 22 disposiciones transitorias. Esta Constitución fue creada para que existiera el régimen de derechos, que se acabara un poco la esclavitud. En esta Constitución ya pudimos tener derechos y libertades, como en las anteriores que dijeron mis compañeras, ¿verdad? En las anteriores hubo esclavitud, no se podía expresar libremente. Ahora en esta Constitución, que es la actual, tenemos más derechos, más obligaciones y más libertades. Tenemos la libertad de expresión, un artículo importante que es el derecho a la vida. Ya el derecho a la vida está desde su concepción. ¿Qué quiere decir? Que ya el feto tiene derechos desde que está en el vientre de la mujer. Ya no como antes, ¿verdad? Que eso se hacía ya cuando había nacido, ahí es donde tenía derechos. En cambio ahora es desde que está en el feto, ya se crea el derecho y ya el Estado lo protege. Esta Constitución se divide en tres partes importantes. ¿Alguno de ustedes sabe cuáles son esas tres partes importantes? ¿O han escuchado? Estas tres partes importantes es la parte dogmática, que es donde se encuentran los derechos y las libertades. Está la parte orgánica, que es donde se encuentran los derechos y las garantías. Y por último está la parte pragmática. En esta se encuentran las disposiciones transitorias, las garantías constitucionales. Las garantías constitucionales, digamos que son derechos muy importantes que les pueden servir más adelante. ¿Qué quiere decir? Digamos que algunos de ustedes por X de razón lo meten a la cárcel, ¿verdad? Que esperemos que no sea así. Las garantías, digamos que a ustedes en la cárcel los están amenazando o les están pidiendo la famosa talacha, que algunos lo conocen. Bueno, el abogado que a ustedes los va a representar presenta una exhibición personal que ya se toma carta en el asunto, ya se pone a investigar un poco, ya se comprueba si sí, en efecto, se están violando sus derechos o se están violentando, ¿verdad? Y también está la déjenme por ahí para el momento. Ya si me logro recordar les comento un poco más. Pero en esta Constitución, que es la de 1985, que es la actual, ya tenemos más derechos y libertades, así como ya tenemos las garantías
constitucionales, que como les comenté en el caso ficticio que les propuse, ya se investiga si en efecto los están amenazando o no los están tomando en cuenta sus derechos, ¿verdad? Eso sería todo. Lo digo con mi compañera. Buenos días para cada uno de ustedes. Continuando con el tema, nuestra Constitución Política de la República de Guatemala ha sufrido reformas. Les voy a hablar de las reformas que sufrió en el año 1993. Una reforma a la Constitución Política de la República de Guatemala es el procedimiento jurídico político formal para modificar, añadir o suprimir artículos de los cuales ya están constituidos a nuestra Carta Magna, que es el otro nombre que recibe la Constitución Política de la República de Guatemala. Su objeto es adaptar las leyes fundamentales a los cambios de la sociedad sin alterar la estructura básica del Estado. El proceso para modificar la Constitución Política de la República de Guatemala se divide en 2 vías: reforma general y reforma parcial. La reforma general es sobre cambiar artículos de la parte dogmática, derechos fundamentales y estructura del Estado. Para esto se necesita, se requiere 2/3 partes del Congreso y posteriormente convocación a una Asamblea Nacional Constituyente. La reforma parcial el Congreso debe aprobar la reforma por voto afirmativo de las 2/3 partes de los diputados del Congreso. Luego debe ser ratificada obligatoriamente mediante una consulta popular. Algunos de los cambios que hubieron en 1993 fue que se redujo el periodo presidencial de 5 a 4 años entre los diputados y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Se depuró también el Congreso y se fortalecieron instituciones como la Corte de Constitucionalidad. La reforma de 1993 fueron aprobadas por el Congreso el 17 de noviembre de 1993 en el Acuerdo Legislativo 18-93 y ratificada el 30 de enero de 1994. En total fueron 34 artículos los reformados en ese año, los cuales fueron modificados. Entre ellos tenemos la Junta Monetaria, sesiones del Congreso, requisitos para cargo de diputados y algunos otros no les voy a mencionar 34 para avanzar. Posteriormente, en 1999 se quiso reformar nuevamente nuevos artículos, pero esto fue fallido, no fue aprobado, no fue modificado ningún artículo. Y la Constitución Política de la República de Guatemala fue aprobada el 31 de mayo de 1985, entró en vigencia el 14 de enero de 1986, está integrada por 8 artículos, 78 capítulos y 281 artículos y un preámbulo que está al inicio de nuestra Constitución. Muchas gracias. Continuando con lo que son las partes de la Constitución, una compañera ya les había mencionado cuáles eran las partes. ¿Alguien me puede decir cuáles son las partes de la Constitución? ¿Quién dijo yo?
¿No? ¿Nadie? Bueno, tenemos lo que es la parte dogmática. En esta parte pues se establece todo lo que son los derechos fundamentales de las personas, también los fines y deberes del Estado. Esta se compone desde el preámbulo hasta el título 1 y el título 2. Esto del artículo 1 al 140. Acá vamos a encontrar todo lo que son los derechos individuales, los derechos sociales y los derechos civiles y políticos. También vamos a encontrar las limitaciones a los derechos constitucionales. También tenemos lo que es la parte orgánica. En esta parte pues, se establece todo lo que es la estructura del Estado, la forma y tipo de gobierno. No sé si alguien tiene conocimiento o si ustedes ya recibieron parte de esto, pero no sé si alguien me puede decir qué tipo de gobierno tenemos. Republicano, democrático y representativo actualmente. Sí, actualmente, como dijo mi compañera, nuestro gobierno es republicano. ¿Por qué? Porque somos una república. Democrático, porque nuestros representantes se eligen a través del sufragio, del voto. Y representativo, porque el poder nosotros colocamos a los representantes. Además, en esta parte pues se establece lo que es la división de poderes, como bien mencionamos, el organismo ejecutivo, que es el que se encarga de administrar el país, el organismo legislativo, que es el órgano que se encarga de crear las leyes. También tenemos lo que es el órgano judicial, que son los encargados de los tribunales y de hacer cumplir pues las leyes, ¿verdad? Adicionalmente pues tenemos lo que es la parte pragmática o la parte práctica o procesal, que son los otros nombres que tiene, que en esta pues se establecen, como bien mencionó mi compañera, lo que son las garantías constitucionales, que actualmente tenemos 3. Una de ellas es el amparo. El amparo es un mecanismo de defensa a nuestros derechos. ¿Por qué? Por ejemplo, si cualquier persona está sufriendo violaciones o le están suprimiendo algún derecho, entonces con un amparo ustedes pueden hacer valer ese derecho. Aparte también tenemos lo que es la exhibición personal. Esta pues es un mecanismo que nos garantiza la libertad individual. Esto con el fin de que nadie sea detenido ilegalmente o arbitrariamente. También tenemos lo que es la inconstitucionalidad de las leyes, que este es un proceso mediante el cual se pueden impugnar leyes o normas que contradigan todo lo que se establece en la Constitución. También tenemos como mecanismos de defensa de la Constitución, tenemos lo que es, ya les mencioné, la división de poderes. ¿Esto por qué? Porque en la división de poderes hacemos que haya un equilibrio entre todo el poder y que no se centre en una sola entidad. Porque imagínense que el presidente tuviera todo el poder, entonces él podría hacer y deshacer con el país. Sin embargo, él tiene la limitación de consultar al Congreso, que es el organismo legislativo, para que él pueda hacer o no alguna ley. De igual manera, el Congreso tiene que pasar por el Ejecutivo una ley si la quiere aprobar. Entonces, con esto hacemos que haya un equilibrio de poder. También, como parte de la defensa constitucional, tenemos la participación ciudadana. ¿Esto por qué? Porque si nosotros como ciudadanos participamos activamente en todos los procesos de selección por ejemplo, en las elecciones, por medio de nuestro voto nosotros podemos elegir o no a nuestras autoridades, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si nosotros no acudimos a votar? Entonces estamos dejando el poder en las mismas manos siempre. Entonces, si nosotros no participamos, no podemos defender el orden constitucional. También, como parte de los mecanismos de defensa de la Constitución, tenemos a la Corte de Constitucionalidad, que es el órgano Tribunal Superior de Guatemala, encargado de velar porque se cumplan todas las normas y todas las leyes con base a la Constitución. Adicionalmente
también tenemos lo que es el Procurador de los Derechos Humanos, ya que esta es una institución y él es el encargado de velar de que se cumplan todos los derechos para que nadie se le puedan suprimir sus derechos. Adicionalmente, como otro mecanismo de defensa, tenemos al Ejército de Guatemala. Ustedes, no sé si ustedes sabían, pero pues hoy ya lo van a saber, que el Ejército de Guatemala es el encargado de velar porque se proteja la soberanía del país. Eso lo que sí es que el ejército entra en casos extremos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay un golpe de Estado, entonces es el ejército el encargado de velar porque la soberanía del país esté en paz, ¿verdad? Entonces esto sería todo por nuestra parte. No sé si tienen alguna duda, nosotros con mucho gusto se las podemos resolver. Si hay algún tema que les llamó más la atención, con mucho gusto les podemos ampliar. Y de antemano, pues muchas gracias por su atención y esperamos que algo hayan aprendido, ya que es importante, porque si nosotros conocemos nuestros derechos, pues nadie lo puede hacer con nosotros lo que quiera, ¿verdad? Muchas gracias. Ya que pues ya venimos al año electoral y es importante que participemos para que no permitamos que el poder siga instalándose en las mismas manos, ¿verdad? Entonces, lo dejo con mi compañera que les hará las preguntas. Bueno, jovencitos, después de las charlas que ustedes pudieron escuchar de todos nosotros, esta es una pregunta sumamente básica. ¿Qué entendimos que significa la Constitución para nosotros como ciudadanos y para el Estado de Guatemala? ¿Qué es la Constitución? Un respaldo de derechos y obligaciones. Un respaldo de derechos y obligaciones, es un freno al Estado y al poder. Excelente, sí. Así es. A ver, vamos a ir un poquito al inicio de la charla. ¿Cuál es el año de la primera constitución conocida para nosotros como guatemaltecos? 84. ¿Cuál es el nombre de la constitución? ¿Cuál es la primera constitución? A ver, ¿cuál es la primera? La constitución de la primera fue la primera expuesta. Fundamental, ¿no? Sí, de la primera constitución reconocida para Guatemala. En 1965. La primerita, cuando todavía formábamos parte del Imperio Español. La constitución. La Constitución de Bahía. Desde la mitad del libro nomás. La mitad del libro. Ahorita nos vamos a ir un poquito al medio de la charla y vamos a recordar cuáles son los tres poderes del Estado. Ejecutivo, ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Qué es el poder ejecutivo para nosotros los guatemaltecos? ¿Qué es el poder ejecutivo? ¿Quién lo representa? El presidente, así es. El poder ejecutivo pues está a cargo del presidente y el vicepresidente. Y también el Consejo de Ministros. Ahí lo leen, muchachos. Recordemos un poquito de historia también. ¿Quién fue el presidente? Que instauró que Guatemala dejaba de tener, digamos, dejaba de ser un imperio católico, sino que de ese entonces en adelante íbamos a tener el beneficio de ser laicos o decidir nuestra propia religión? ¿Qué presidente lo instauró? Rufino Barrios. Justo Rufino Barrios, excelente, sí. Así es.
Un dato sumamente importante es que gracias a esa eventualidad también existe, por ejemplo, la separación legal o el divorcio, cosa que antes no se podía, ¿verdad? Porque antes uno se casaba y según la religión católica pues es hasta que uno se muera. Pero gracias a este presidente pues ya surgió lo que es el divorcio y podemos contar con la separación. Bueno, entonces vamos a irnos otra vez un poquito a lo último de la charla, con respecto a nuestras garantías constitucionales. Eso es algo que seamos estudiantes o no de derecho o seamos estudiantes de cualquier cosa, primaria, secundaria, diversificado, es algo que nosotros debemos de conocer porque forma parte de nuestra ciudadanía como guatemaltecos. ¿Cuáles son esos derechos fundamentales que nos asiste la Constitución? Personal. Dale, ya no va. No, pero lo estoy. Sí. El amparo, la expresión personal y la inconstitucionalidad de leyes. Exactamente. Gracias. Bueno, a ver, como últimas preguntas, esperamos que puedan ustedes contar con esta ley. De acuerdo a todo lo que platicamos, nuestra Constitución también es denominada Ley Fundamental o... ¿Quién dijo? O Carta Magna, así es la Carta Magna. Sí, para culminar, ¿verdad? Tenemos que entender que nuestra Constitución es algo que no solo debemos de conocer, no es para que la guardemos en nuestra casa. Estos son nuestros derechos fundamentales. Es con lo que el ciudadano guatemalteco debe de vivir día a día. Entonces es sumamente importante que los conozcamos. ¿Ya? Ahí están nuestros derechos y nuestras libertades por los que durante todo este tiempo nuestros antepasados han luchado. Recuerden que venimos de ser esclavos a ser ahora ciudadanos libres, que para nosotros es algo tan normal como respirar, pero que en el pasado no podíamos hacer. Por ejemplo, algo sumamente importante que tal vez las compañeras no tocaron el tema, pero por ejemplo veo muchas mujeres dentro del grupo con la Constitución de 1954, si no estoy mal, o la del 85. La del 85. La Constitución de 1985 nos permite a las mujeres el derecho de voto. Eso es algo que antes no se podía. Es importante conocerlo porque eso nos hace más ciudadanos, más personas. El conocer nuestros derechos es bien importante. Jovencitos, por favor, lean, porque esto los va a salvar y los va a hacer crecer, no solo como personas, sino que también como ciudadanos útiles para el futuro. Gracias por escuchar. Todavía tenemos algunas constituciones, entonces, creo que sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Bueno, todavía tenemos algunas, entonces no sé si alguien puso atención en qué fecha se promulgó la Constitución. La cual. Sí, pero ¿en qué fecha se promulgó? El 3 de junio, ¿no? El 14 de enero de 1986. El 14 de enero de 1986 entró en vigor la Constitución, pero se promulgó el 31 de mayo de 1985. Hace poquito, pues incluso en la portada de los primoriales, está que se celebraron los 41 años de nuestra Constitución. Vamos a hacer
¿Alguien me puede decir qué es una asamblea nacional? Bien, la compañera se lo dice. ¿O qué hace una asamblea nacional? Más fácil. ¿Es la encargada de crear la constitución? Sí, pero sería alguien que no tenga constitución. Hay que sacarla. Claro que se nosotros. Hagamos una más fácil. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de algún derecho fundamental que esté en la Constitución? ¿El derecho a la vida? Sí, pero... ¿algún otro derecho? ¿Alguien me puede dar un dato relevante de la Constitución actual? Algo que se les haya quedado de la Constitución actual. Pero alguien que no tenga Constitución todavía. Aquí es permitido equivocarse porque aquí todos estamos aprendiendo, entonces de los errores también muchas veces se aprende. Ella está hablando. Bien, es que ahí lo tiene apuntado. No, yo no lo tengo apuntado, ya está para bien. No, yo no quiero, ¿qué dato sería? Amparo protege contra amenaza de violencia a los derechos. Tenemos todavía 3, pero sí queremos que participen, ¿verdad? Porque si no, nosotros mejor nos las llevamos. No sé si esto va a ser una pregunta extra que está fuera del tema, pero es cultura general que todos los guatemaltecos deberíamos saber. ¿Alguien sabe qué presidente o en el gobierno de qué presidente se firmó la paz en Guatemala? No, voy a tener problemas. No, ahí está, y el cachudo. ¿La puedo dar? Sí, el otro también, pues, ¿verdad? No. Sí, es Álvaro, pero no por ya les dimos el... ¿Quién dijo Arzú por allá? No, este es tú. Aquí lo dijo. ¿Alguien me puede decir a qué nos referimos o qué se puede hacer con una exhibición personal? Eso lo explicamos varias veces. Hasta les dieron un ejemplo. Bueno, exhibición personal. Bueno, vamos a hacer otra, pero refrescando, la exhibición personal es un mecanismo para proteger nuestra libertad individual. ¿Qué les puedo preguntar que se Dos por dos. se lo acaban de decir. ¿Qué permitió justo Rufino Vargas en su gobierno y en la Constitución de 1879? La compañera les acaba de decir que hasta dijeron que gracias a Dios sí. El divorcio. La mujer votar. Ahí sí hablan.
Bueno, entonces esto sería todo por nuestra parte. La verdad les agradecemos mucho la atención, la participación, y esperamos que se les haya quedado un poquito. Y como les decía mi compañera, ¿verdad? La Constitución es algo muy importante que todos los guatemaltecos debemos saber, seamos o no estudiantes de derecho, porque en ella encontramos todos los derechos que nos revisen como guatemaltecos, y que teniendo nosotros el conocimiento de esto, pues nadie va a pasar por encima de ellos, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, que pasen feliz tarde y que todo les salga con éxito en sus exámenes. Y que